vamos a hablar de un tema en especial que es el panorama financiero 2022. Vamos a hablar de qué se trata todo estos temas económicos que están sucediendo no solamente en Colombia, sino a nivel global, cómo nos pueden afectar, cómo pueden en algún momento generarnos una afectación directa. Y créeme, Yerly, que sí afecta muchísimo lo que está sucediendo a nivel internacional, nos afecta bastante. Entonces, todas las preguntas que tengan en cuanto a esto, bienvenidas sean. Me gustaría de todos modos arrancar haciéndoles una pregunta a los asociados, asociadas. Primero, muchas gracias, bienvenidos por estar aquí. Sé que hay cosas en las que ustedes pueden estar invirtiendo su tiempo en este momento, seguramente descansando en sus casas o al lado de sus familias, pero han decidido estar aquí. Trataré de que este espacio valga la pena y ese cambio de prioridades que ustedes han hecho por estar aquí en este espacio valga muchísimo la pena. Quiero hacerles una pregunta inicialmente. Panorama financiero 2022, ¿qué es lo que más nos debe preocupar en el año 2022 con todos los movimientos económicos que están sucediendo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo que más nos debe preocupar? ¿O qué es aquella cosa a lo que más le debemos de prestar atención en este año 2022 de acuerdo a todo lo que ustedes están escuchando en noticias? ¿Qué es en lo que nos debemos enfocar? ¿Ustedes qué piensan? De pronto, si Yerly me ayudas con el chat a mirar de pronto algunas opiniones que estén dando, qué es lo que más nos debe de preocupar en este momento. ¿Qué piensan ustedes? Escriban La allí. inflación, nos dicen por acá, Ajá. el Ok, doctor Hernán. doctor Hernán, sí. La inflación nos dice. Ok, perfecto. ¿Alguien dice algo más La diferente a la salud, inflación? el doctor Alberto. Ajá, ok, excelente. Sí, ¿qué más? ¿Nadie dice nada? No, más ¿Una opinión nada. distinta? Ok, No. perfecto. La inflación. Es clarísimo que la inflación nos debe de preocupar para el año 2022. ¿Por qué? Miremos qué pasó en el 2021. Lógicamente, el 2021 tuvimos una inflación disparada, pero hay que considerar algo. La inflación del 2021 fue del 5,62%. Veníamos en el año 2020 del 1,6%, que esa inflación era muy bajita y prácticamente era récord en Colombia. Lógicamente estábamos en confinamiento. Obviamente estábamos en confinamiento. Pero apenas arranca el tema de 2021, ya cuando se abre nuevamente el tema del consumo, el tema del comercio, la inflación se dispara. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. No ha sido el 5,62, no fue la misma distribución de enero a diciembre para que diera al final la suma de 5,62. En el último trimestre fue cuando se vino a disparar la inflación en Colombia. En el último trimestre prácticamente, allí se disparó. Y venimos en el mismo sentido, exactamente en el mismo sentido. Luego, el mes de enero, la inflación en el mes de enero fue del 1,29%. Si nosotros no reaccionamos a tiempo en materia de, por ejemplo, inversiones que podemos hacer, la inflación se nos come el capital que nosotros tengamos y las inversiones que nosotros tengamos. Por supuesto, la inflación es el primer gran elemento del cual nos vamos a cuidar y de eso les voy a hablar en esta reunión. Voy a compartirles pantalla para que podamos validar. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Wilson, correcto. Vemos tu Ok, ¿hay alguna pantalla. otra opinión de los asociados? No, solamente inflación y el tema de salud. ¿O alguien opinó algo diferente? Ya te digo, Wilson. Ok, perfecto. Vale, tranquila. Inflación en enero del 1,29%. Esta cifra no se presentaba desde septiembre del año 2016 y en el mes de enero desde hacía 23 años. Es decir, en comienzo de año, hacía 23 años no se daba una inflación del 1,29%. Y ya habíamos visto uno en el año 2016. ¿Ustedes saben por qué se subió tanto la inflación en el año 2016? ¿Alguien lo sabe? La inflación en el año 2016 fue como del 9 punto y pico. ¿Alguien sabe a qué se debió la subida de la inflación en el año 2016?
Alguien por ahí que de pronto lo recuerde, que haga una remembranza y diga, claro, es que en el 2016 pasó tal cosa. ¿Lo recuerdan? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué sucedió en el año 2016? ¿Qué ocurrió? ¿Qué disparó el tema de la inflación? ¿Qué fue? ¿Qué opinan los asociados, Yerly? ¿Qué dicen? Nos están diciendo, no, comentaron sobre tu Ajá, otra pregunta, que las elecciones, ajá, la doctora Mónica, sí, la doctora Marcela, bueno, nos saluda, buenas tardes, doctora. eh, el doctor Juan Luna, la devaluación, nos dice ajá, también, la geopolítica del doctor David. sí. Bueno, lo que más nos afectó en el año 2016 fue el evento climático que nosotros vivimos. El evento climático, el fenómeno del niño, acuérdense. El fenómeno del niño del año 2016 fue absolutamente crudo el año 2016. Entonces, eso disparó, lógicamente, recuerden que el fenómeno del niño es sequía. Eso disparó, lógicamente, el tema de la canasta familiar. Hoy en día estamos hablando del precio de la papa. Estamos diciendo la papa está muy cara, pero eso ya lo hemos vivido en el pasado. Sino pues que hoy en día pues nos afecta mucho, pero el tema de la elevación de precios nos ha sucedido en el pasado varias veces. Recuerden que el mercado es cíclico. Cada 6 o 4 años en Colombia se da el tema del fenómeno del niño. El último fenómeno del niño fue en el año 2016. Es decir, que es muy probable que este año haya otra vez fenómeno del niño. Es muy probable. Por eso hay que estar muy pendiente de la Agencia Atmosférica de Estados Unidos, que van a dictar allí, creo que en agosto, creo que van a hacer una medición puntual para saber si definitivamente en algunos países va a haber y les va a golpear el tema del fenómeno del niño. Pero imagínense todo lo que puede estar pasando en Colombia. Tasas de interés altas. ¿Por qué las tasas de interés altas? Lógicamente porque el Banco de la República tiene como función principal frenar la inflación. Entonces, para frenar la inflación, y ya les voy a decir por qué la inflación está hoy en día empujando muchísimo y por qué seguirá empujando. Entonces, el Banco de la República eleva las tasas de interés. Entonces, esto para frenar la inflación. Recuerde que los colombianos consumen muchísimo con crédito. Entonces, en la medida en que el colombiano consuma mucho con crédito, y eso pasa en todo el mundo, entonces eso hace de que la gente vea los créditos muy costosos y no se meta tanto en deudas, luego el consumo baja un poquito. Por un lado, entonces, tema de la inflación, por el tema de las tasas de interés. Por otro lado, estamos en un año electoral. Se viene un año electoral en el que hay muchísima incertidumbre de qué puede pasar el país. Hace rato no estaba el país como tan polarizado en este tipo de situaciones. Y esto puede afectar la economía, claro que la puede afectar. Es más, algunas casas de cambio dicen que el dólar podría llegar, dependiendo del tipo de resultado que se genere para la presidencia de la República, en 5.000 pesos, el precio del dólar. Entonces, imagínense lo que puede llegar a suceder. Por eso uno tiene que pensar en qué le conviene al país, en materia económica, qué le conviene. Entonces, dependiendo del tema electoral, podría subirse a 5.000 pesos el precio del dólar. Entonces, ¿qué sucederá en Colombia? Pues habrá lógicamente una pérdida del peso de la moneda con respecto del dólar. Entonces, tendríamos un proceso de evaluación lógicamente. ¿Qué otra cosa podría estar sucediendo? Si se presenta el fenómeno del niño, si hoy en día sin fenómeno del niño tenemos un tema de subida de inflación, imagínense con fenómeno del niño, o sea, podría ser muchísimo más fuerte, muchísimo más fuerte. Entonces, preparémonos para todo lo que sucede y lo que va a suceder en Colombia en el año 2022. No va a ser un tema fácil, va a ser un tema en el que vamos a tener que aprender a lidiar un poquitico con el riesgo y también de pronto empezar a aprovechar oportunidades. Hay dos tipos de economías que quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta. Existe la economía real y existe la economía financiera. Existe la economía real y existe la economía financiera.
Entonces, ¿cuál es la economía real? El consumo que nosotros generamos de productos y servicios, de bienes y servicios, todo el tiempo. Esa es la economía real, todo lo que tiene que ver con consumo de bienes y servicios. ¿Y cuál es la economía financiera? La economía financiera es la que pone en manos de los consumidores esos bienes y servicios. ¿Dónde se mueve la plata del mundo? ¿En el consumo o en la economía financiera? ¿En la economía real o en la economía financiera? Aquí es donde están las famosas inversiones. ¿Dónde se mueve realmente la plata? ¿Dónde se mueve la plata? ¿En la economía real o en la economía financiera? Lógicamente, en la economía financiera. Aló, ya retorné, sí, se me congeló la imagen. Sí, Wilson, correcto, ya volviste. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, ¿dónde se mueve el dinero hoy en día a nivel mundial? En la economía financiera, ¿dónde están las inversiones? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Estamos solamente aquí. ¿Dónde se crece financieramente? Aquí en la economía financiera, aquí no. Hola, Ay, Wilson. otra vez se me estaba cayendo la señal, qué malo. Sí, Pero voy a estar súper pero pendiente si no cambio ¿cómo se dice? La conexión a internet. ok. Esperemos a que reaccione si no cambio la conexión, ¿vale? Sí te pediría de pronto, Yerly, si me pasa esto, que me avisaras por el WhatsApp. Voy a estar pendiente del WhatsApp por si de pronto no me doy cuenta. Ay, baby. Voy a cambiar ¿Será que cambio mi conexión de una vez? Sí. ¿No nos alteraría nada, Wilson? ¿No? No nos Ok, altera. Pues tratemos, si hay una tercera, la cambio, ¿vale? Si hay una tercera interrupción, la ok, cambio porque ok, no quiero dale. que estemos ahí pues como congelados en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día y dónde hay grandes oportunidades? Las oportunidades están es aquí y hay que aprender a sortearlas. ¿Dónde están los problemas y los desafíos? Aquí. Aquí es donde van a estar los problemas y los desafíos. Aquí es donde van a estar las grandes oportunidades. Entonces, si ustedes me dicen, Wilson, pero es que hoy en día el tema de las inversiones está muy complicado. Sí, está de verdad muy complicado, pero es el momento en el que la gente sale a invertir y gana dinero. Es el momento en el que la gente sale a invertir y gana dinero. ¿Hay ahí como un sonido? No. No, Ve, alguien tenía ahí prendido como otra vez. ¿No lo oyes tú? no lo escucho, Wilson. Ve, qué tan raro. ¿Será tu micrófono? No. Fíjate de pronto que no tengas de pronto ahí algún sonidito. Pero bueno, No. sigamos entonces. Eh, Esto es, pues a grandes rasgos, lo que se viene. Ustedes, pues la gran mayoría ya me conocen. Mi nombre es Wilson Valencia Ríos Góez, administrador de empresas, especialista en marketing, especialista en finanzas, con una maestría en Estados Unidos en la Universidad de Syracuse en Chicago. He trabajado en varias compañías, casi todas ya no existen. No es porque yo haya hecho algo para que estas compañías no existan, lógicamente, sino que son los cambios que da la vida. Y algunas compañías antes eran muy fuertes y hoy en día ya, desafortunadamente, ya han desaparecido. Eh, Así que bueno, ahí estoy para servirles. Año 2022, año de grandes desafíos. Este no es un año monótono. Este es un año muy movido, no es un año monótono, no es un año en el que no va a pasar nada, sí van a pasar muchas cosas. Es un año muy movido. Y si ustedes están pendientes de lo que va sucediendo en el mercado, vamos a tener grandes oportunidades. Hay oportunidades de inversiones este año, hay muchísimas oportunidades, pero hay que saber en qué momento hacerlas.
Recuerden que en las inversiones hay tres cosas que es necesario tener en cuenta. No se me olvide, el dinero está aquí, en la economía financiera. Hay tres cosas que hay que considerar en el mundo de las inversiones. En el mundo de las inversiones hay tres grandes elementos. Está el tema del capital que usted puede invertir, está el tema del riesgo que usted está dispuesto a soportar y está el horizonte de inversión, que es el tiempo que usted puede esperar a que una inversión suya le dé resultado, a que un portafolio suyo le dé resultado. Hay por ahí una historia que se llama el peor inversor. Hola, Wilson. Hola, hola. Hola, hola. Wilson se desconectó. Esperemos un momento mientras se cambia. Doctores, buenas noches. Recuerden, por favor, dejar sus correos electrónicos para enviarles la encuesta de satisfacción, las memorias y la grabación de nuestro evento. Les recuerdo, por favor, dejarme todos en el chat sus correos electrónicos. Hola. Hola, Wilson. Ahí estoy, sí. Sí, correcto, te escuchamos. Como dice el dicho, el día que va a pasar, pasa. Pasa. El día Bueno, que va a Wilson, pasar, recuerda que pasa. estamos iniciando este año y pues bueno, Sí, sí, un poquito de paciencia, por favor. así es. Pero bueno, ¿hasta dónde me alcanzaron a escuchar? A ver, porque yo ya estaba diciendo, bueno, tengo tres preguntas. ¿Hasta dónde alcanzaron a escucharme? A ver qué Hasta nos los dicen. desafíos del año, sí. Vamos a ver qué nos dicen los doctores. ¿Hasta dónde alcanzaron a escucharme? A ver. Horizonte, nos dice la doctora. Ah, ok, perfecto. Ujú, Estaba explicando Horizonte. entonces las tres consideraciones que hay que tener a la hora de invertir. Entonces Ok. está el tema del capital, cuánto capital yo tengo, el riesgo que estoy dispuesto a asumir y otra cosa es el horizonte de inversión, es cuánto tiempo yo puedo esperar para que una inversión dé el resultado que yo estoy esperando que suceda. Para el año 2022 hay que tener absolutamente claro estos tres grandes elementos si usted está pensando invertir en este año, porque es imposible el que usted salga a invertir y no tenga claro esas premisas, pues uno puede invertir sin conocimiento, pero no sin estrategia. Entonces, uno debe tener una estrategia muy, muy clara
para saber qué hacen el año 2022, porque este es un año, como les digo, de grandes desafíos. Miremos qué ha pasado. La realidad actual de nuestra economía. Colombia, una población de más o menos 50 millones de habitantes, inflación en el año 2021, cerramos al 5.62%, el precio del dólar actual, 5.000, no, eso es 3.912. ¿Saben por qué escribí 5.000? Porque ya me estoy preparando para una subida de 5.000 pesos, no mentira. ¿No? Es un error de typing. Entonces es 3.912,84 pesos el precio del dólar. Tasa de interés actual, el 4%. ¿Por qué el 4% si veníamos en Colombia en el año 2020 al 1,75 y principios del año 2021 al 1,75? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que cuando ya abrieron el tema del confinamiento y la gente salió otra vez a consumir, pues ¿qué pasó? Se empezó a disparar la inflación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Banco de la República a partir de septiembre del año, a partir de agosto, septiembre del año 2021? Empezó a subir tasas de interés. Empezó a subir tasas de interés y empezó a elevarla primero en 25, luego en 50 y después la subió 100 puntos básicos en enero pasado. ¿Esto con qué propósito? Frenar el tema del consumo y que la inflación no se les siga disparando. Pero en este momento, controlar la inflación es un tema bastante complejo por todos los hechos económicos que han sucedido. Acuérdense que el año pasado el tema de Evergrande por un lado. Entonces, ese tema fue crítico. Acuérdese de que el tema de las tecnológicas crecieron muchísimo en el año 2020-2021, pero empezaron a caer muy, muy fuerte, producto de algo. Los fondos que respaldan estas inversiones en las tecnológicas soltaron, dejaron de fondearlos, dejaron de ser respaldo de ellos y estas acciones empezaron a caer. Empezaron a caer de manera muy, muy fuerte. Nosotros veníamos de un crecimiento en tecnológicas del 200% y lo que se esperaba era que siguiera creciendo. Pero cuando estos fondos quitaron sus recursos producto de las políticas monetarias de Estados Unidos, el tema se vino al piso y se vino muy, muy fuerte, pero no quiere decir que el tema no se recupere. Recuerden algo, el mercado es absolutamente cíclico. El mercado es cíclico, el mercado se mueve por ciclos. El mercado es más o menos así. Arranca, hay una onda, luego crece, hay una onda, y así sucesivamente. Esto es lo que se conoce como una dinámica alcista. Si fuera así, estaríamos diciendo de que esto es una dinámica bajista. Es una tendencia bajista. Eso es una tendencia alcista, una tendencia bajista. Pero las tecnológicas cayeron muchísimo, subieron demasiado. Yo no sé si ustedes pudieron ver en el año 2021 el índice Nasdaq cómo creció. Eso fue una proyección no aritmética, sino geométrica. Esto es una proyección aritmética, crecimiento aritmético, pero los crecimientos geométricos son así. Fue un crecimiento geométrico el que se vivió con las tecnológicas en el año 2021. Crecimiento absolutamente geométrico. Entonces, no es que hayan llegado ya a su techo, no es que hayan llegado a su techo, sino que estos fondos de respaldo, como les digo, quitaron su apoyo principalmente por las políticas monetarias de Estados Unidos. Recuerden que lo que pasa en Colombia es el fruto de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos nosotros tenemos una economía muy dependiente de lo que suceda en Estados Unidos. Entonces, teníamos entonces hoy en día el precio del dólar 3.912, la tasa de interés actualmente el 4%. Es muy, muy, muy probable que vuelvan a subir el próximo mes las tasas de interés. Es lo que se espera definitivamente. Se espera que sean 25 puntos básicos. Esto, pues, lógicamente va a quitar el apetito de la deuda por parte de los consumidores. Va a haber prácticamente con el sector financiero una lucha por tasas. Va a haber una guerra por tasas, por capturar al ciudadano en materia de créditos, por acogerlo en materia de créditos. Entonces va a haber una lucha de tasas muy, muy fuerte en el país, pero las tasas casi que generalizadas van a estar un tanto altas, por supuesto. El salario mínimo subió a 1 millón de pesos.
fue una subida del 10.01, creo, en el tema del salario mínimo. Esto pues no beneficia porque esto incentiva el consumo. A ver, yo les digo algo. Les voy a abrir un paréntesis. Que la inflación suba en Colombia, ¿es un indicador bueno o es un indicador malo? Pensémoslo un instante. Que la inflación suba en Colombia, ¿es un buen indicador o es un mal indicador? ¿Qué piensan ustedes? Que la inflación suba, ¿eso es un buen indicador o es un mal indicador? Miren, lógicamente, si la inflación sube en un país, eso es un buen indicador. ¿Saben por qué? Porque hay consumo, porque la gente tiene dinero, porque la gente tiene con qué comprar, porque la gente tiene flujo de caja libre para gastar y eso dinamiza la economía. Pero resulta que si empieza este tema y empuja los precios hacia arriba, allí ya está el problema. Entonces el problema, y a veces el Banco de la República en sus políticas está simplemente el generar incrementos en las tasas de interés. Pues yo pienso que el gobierno nacional tiene herramientas suficientes para poder controlar la subida de precios y no solamente a través de subida de tasas. Entonces, es necesario el revisar esas estrategias que permitan que las subidas de los precios no se generen. Pero ustedes saben que controles a veces a precios no hay. Ustedes bien lo saben, controles a veces no hay. Nosotros vivimos en una economía en materia de gasto casi que dolarizada, ya se los he dicho en otras oportunidades, casi que dolarizada, porque muchos de los productos que nosotros consumimos los consumimos a precio de dólar, sino que no lo vemos así. Pero lo mismo que usted compra aquí, compran en Estados Unidos. El mismo precio que usted paga aquí, se paga en Estados Unidos. Lo que pasa es que allá gana de una forma y acá de otra. Así de simple. Pero los precios son prácticamente los mismos, exactamente los mismos dólares. La gasolina es exactamente los mismos dólares. Entonces, tenemos unos temas y unos panoramas en los que es necesario el que podamos identificar alertas tempranas en este tipo de cosas. Entonces, la inflación no siempre es mala. La inflación es un buen indicador. La inflación dice, hay crecimiento económico, hay desarrollo económico en el país. Pero si no se controlan precios, allí ya hay un problema, definitivamente. Entonces, presupuesto del año, del presupuesto nacional para el año 2022, para este año, 350.4 billones de pesos. ¿De dónde va a salir esa plata? No tengo ni idea de dónde va a salir. La peor opción es pedir otra vez prestado. El año pasado pedimos 2 veces crédito, generando un incremento en la deuda externa. Es muy probable, y otra cosa es, acuérdense que el gobierno nacional se financia prácticamente con 3 fuentes de ingresos. Una, los impuestos que recauda, lógicamente, el tema de los impuestos, pero los impuestos no suman 350 billones de pesos, obvio no. La otra fuente de financiación es a través de la deuda. Entonces, a través de deuda externa, generamos el cumplimiento del presupuesto, que eso fue lo que hizo Colombia en 2 momentos en el año pasado, que nos endeudamos muchísimo más de lo que podemos realmente pagar. Y peor, si hay una subida del precio del dólar, pues vamos a deber más, es mucho más lo que debemos. Y la tercera es la venta de activos del Estado, Entonces, que tampoco es la solución. Entonces, en Colombia todo nos afecta, desafortunadamente. Entonces, esto es lo que sucede, este es el panorama primario de lo que está sucediendo. ¿Qué nos afectó? Yo les decía en una reunión pasada que el tema del COVID yo lo asemejaba a un tsunami. El tsunami es una gran ola que se lleva todo por delante mientras la ola se descarga. Pero es solamente cuando la ola se va, cuando uno realmente mide los destrozos que hizo esa ola. En este momento, a nivel mundial, estamos viendo los destrozos que hizo la pandemia.
O sea, el destrozo, perdónenme, yo sé que voy a decir una cosa muy, muy fuerte, el destrozo no estuvo en las cantidades de vidas que se perdieron. Lógicamente eso es crítico, pero el tema económico es impresionante para la economía de los países del mundo, impresionante. ¿Y saben cuál fue la economía a la que menos le tocó toda esta situación? A China. China, donde se generó toda esta situación, hoy en día se están venteando. Mientras todas las economías del mundo estamos viendo cómo desarrollamos una estrategia que nos saque adelante, los chinos están venteándose. ¿Por qué? No sé. No tengo ni idea. Ahí hay suspicacias y no quiero meterle suspicacias con ese tema, pero ellos fueron los primeros que levantaron cabeza y la levantaron hace rato. Y en este momento Estados Unidos está sufriendo de una manera terrible, los países europeos están sufriendo de una manera terrible, los países de economía emergente sufriendo muchísimo. Miren la inflación en los diferentes países de Latinoamérica, es altísima. La inflación en este momento, por ejemplo, en Brasil, es altísima, está alrededor del 10.4, creo, por ciento. Eso es una inflación de 2 dígitos, es terrible para la economía de un país y en eso está en este momento en Brasil. Entonces, el tema de la pandemia, por un lado, el tema del confinamiento, por un lado, la pandemia ya se empieza a controlar, el confinamiento ya no está, entonces la gente sale a consumir, e impacta muchísimas cosas de nuestra economía. Entonces, se impacta, lo primero de que todo es el consumo. Yo no sé si ustedes recuerdan que la gente salió a los centros comerciales a llenarlos otra vez. Y era una cosa loca, o sea, yo pensé que la gente había aprendido a manejar el consumo y a contenerse en el tema de la pandemia, pero la gente no aprendió. La gente lo que estaba esperando era, abran otra vez para salir corriendo. Y los días sin IVA, peor todavía, pues sí, dinamizaron la economía, no de los colombianos, sino de las economías extranjeras, porque los extranjeros son los que producen la gran mayoría de productos que se benefician hoy en día con el tema del IVA, lo que la gente consume hoy en día. Nosotros vivimos el tema de la menor renta petrolera, aunque el petróleo en este momento se está fortaleciendo muchísimo. Hay un tema de fortalecimiento del precio del petróleo. Ahorita les voy a mostrar la estadística, pero tuvimos una caída también muy, muy fuerte. Entonces el gobierno no se financió a través de Ecopetrol. Recuerden que Ecopetrol financia muchísimo el gasto del Estado. Hay una alza muy fuerte en el déficit que tenemos en Colombia, los ingresos que tiene el gobierno, el Estado, el gobierno nacional, no alcanza para suplir los gastos. Entonces, ahí hay un déficit fiscal, hay un déficit comercial también. Nos quitaron la calificación el año pasado del grado de inversión, ustedes se dieron cuenta. Luego es muy difícil que vengan aquí a Colombia a invertir. Lo único que ha movido la bolsa de valores de Colombia han sido las OPAs. Y por malo que sea el tema de las OPAs, tiene su lado positivo también. Malo, ¿por qué? Porque un conglomerado como el GEA, pues ve cómo se va cayendo de cierta forma toda su estructura, debido a que los Gilinski vieron el momento exacto de en qué momento entrar y en qué momento empezar a ofrecer. O sea, lo hicieron perfectísimo. O sea, fueron personas muy, muy visionarias. ¿Qué tiene de bueno? Que toda la plata que ellos están pagando a los inversionistas principalmente de Nutresa y de Sura, es plata que no estaba en el país, es plata nueva que está entrando. Entonces, las OPAs dinamizaron la economía. ¿Hay preguntas, Yerly? Sí, por aquí tenemos una pregunta de la doctora, ya te digo, de la doctora Marina. ¿OPAS qué Sí. es? Ah, ok, doctora. Perfecto, doctora Marina. Es una oferta pública de adquisición. Eso significa la sigla, oferta pública de adquisición. Significa, a ver, yo se lo voy a poner con un ejemplito sencillito, doctora. Suponga que yo tengo un vecino, voy a poner el caso mío, yo tengo un vecino y el vecino tiene un carro que a mí me gusta mucho. El vecino tiene un carro que a mí me gusta mucho. Resulta que el vecino no vende el carro no está en venta. O sea, por ningún lado dice se vende. Pero yo voy y me averiguo ese carro si es solamente de él
o si ese carro es compartido, ejemplo, si se pudiese compartir con su esposa y sus hijos. Entonces, no se está vendiendo el carro, pero yo hoy le digo a los hijos de ese carro tan bacano, ¿por qué no me lo vendes? No, es que los hijos me dicen, no, porque el carro no es 100% mío, yo tengo una participación del carro. Entonces yo le digo, te compro la participación, te la compro. Entonces empieza el conflicto, ¿no? Y después voy para donde la esposa de él y le digo, venga, señora, ¿usted por qué no me vende su parte de ese carro? Entonces la señora me dice, yo le vendo entonces mi parte, los hijos me dicen, yo le vendo su parte. Entonces es probable que al final el hombre, que es el dueño, el otro dueño del carro, me diga, yo no le vendo completo el carro, quedemos los dos como dueños del carro. Eso es una OPA. Eso es una OPA, es buscar comprar lo que nadie está vendiendo. Y es buscar comprar con un precio por encima de lo que la gente cree que vale ese carro. Como yo me enamoré del carro y lo quiero tener, pues yo ofrezco plata. Yo hoy le ofrezco. Eso es una OPA, doctora Marina. Espero que le haya quedado claro. Sí, me hice entender, doctora. Eso es lo que pasó con el tema de las OPAs del grupo Gilinski hacia el GEA. Buscaron los socios minoritarios, les ofrecieron más dinero, ellos no estaban vendiendo, ellos abrieron una oferta pública, bloquearon las acciones ante la bolsa de valores y empezaron a comprar y se les metieron al GEA. La doctora Sí, nos sí. contesta, Wilson, que muy bien, Ah, que bueno, gracias, perfecto. ¿ok? Dale, doctora. Todas las preguntas que tengan, de una, háganle, por supuesto. Excelente, gracias, Charlie. Entonces, ¿qué fue lo único que ha movido la bolsa de valores por este tiempo? Lógicamente las OPAs. Nada más ha movido la economía pues afortunadamente ese tipo de cosas entraron para beneficio de la economía, porque eso es otra cosa que ha influenciado muchísimo el tema del consumo, porque es dinero que tiene la gente y que es un dinero que se materializó. A la gente ya le pagaron y ya le están pagando en este momento el producto de las OPAs. Ya le están pagando. Eso es plata que la gente tiene fresquita y que a muchos la están reinvirtiendo, otros simplemente los han trasladado a consumo. Y eso mueve la economía, lógicamente. Balanza fiscal y el déficit que tenemos hoy en día es lo que nos está generando también un golpe financiero en este momento, es lo que más nos ha aporreado. ¿Qué es lo que pasa con el precio del petróleo? Miren, este datico es de hoy. Este datico es de hoy. Miren la curva como venía en los últimos días. Miren el 17 de febrero cómo venía. Y miremos la tasa que nos representa a nosotros, que es la tasa Brent. Ese son lo que el precio de referencia que nosotros tenemos. Miren cómo se ha disparado. Miren cómo se ha disparado. O sea, entre el 18 y el 21 hubo un disparo fuerte en el precio del petróleo. Y adivinen esto a qué se debe. Esto ha sido... ¿Hay alguna otra pregunta, Yarly? No. No, Wilson, no hasta el Ah, momento. bueno. Ya, solo un link, ya se lo voy a mandar, doctor José, ya le mando el link por acá por el chat. Ok, vale, ok. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Al conflicto que está sucediendo hoy en día, al posible conflicto, porque es que no podemos decir que en este momento hay un conflicto, el posible conflicto que se está dando principalmente por Ucrania. Si ustedes me preguntan si yo creo que eso va a pasar a un aspecto militar, yo no creo que eso sea así. Yo creo que esto va a pasar al campo diplomático y allí se va a quedar. Es lo que yo creo. ¿Por qué lo creo? Por el momento crítico que están viviendo las economías de Estados Unidos y de Europa principalmente. O sea, a nadie le conviene en este momento una guerra. A nadie, es que no es el momento. Venimos de un tema crítico de la pandemia y nos vamos a meter ahorita a una guerra. Eso sería la planadora fundamental ya para la economía del mundo. Entonces, yo creo que esto va a pasar al campo diplomático. Yo no creo, si el presidente de Estados Unidos todavía fuera Donald Trump, yo digo, es probable que este señor sí lo hubiera hecho. Es muy probable. Pero pensándose en Biden y todo ese tipo de cosas, yo no creo que eso llegue hasta allá. Yo creo que ellos están afilando pues como su poderío militar, pero que pasen ya a una confrontación, yo no creo. Esto ya sería meternos en un mundo completamente distinto. Esto ya sería dejar de ver el mundo como funciona hoy en día. Entonces,
este tema de precios también obedece a las líneas de distribución. Hay una crisis, acuerden que al principio un tema de crisis de contenedores. Las crisis de contenedores también afectaron las tecnológicas y las volvieron trizas, las acciones de las tecnológicas. Entonces, al haber un freno en la cadena de abastecimiento, en la cadena de suministros, pues obviamente esto eleva el precio del petróleo, hace que los países, como no hay contenedores ni nada, que los desplazamientos sean mucho más costosos. Hay alguien que aprovecha todo esto, no crean que no. Alguien que aprovecha y dice, usted quiere que yo le lleve, pero le vale más. Usted quiere que yo le, pues vale muchísimo más. Entonces, eso es lo que ha impulsado muchísimo el tema del crecimiento del precio del petróleo. Y créame que va a seguir creciendo. O sea, esto va a seguir creciendo, definitivamente. En Estados Unidos está disparado como nunca antes el precio del petróleo, el precio de la gasolina, como nunca antes. Usted puede ver en los mapitas que está por estado, eso lo puede encontrar en Google, y verlo, el precio de petróleo por estados en Estados Unidos. Y le sale un mapita de Estados Unidos, le sale que usted con el mouse puede pararse en el estado que usted quiere ver y usted va viendo los precios por estado. Lo puede ver en Google. Está disparadísimo. O sea, el litro de gasolina está a precios demasiado altos y eso multiplíquelo por un galón y eso llévelo a precios internacionales y eso se considera un tema demasiado alto. Prácticamente, escúcheme lo que le voy a decir, del recurso que están recibiendo hoy en día los estadounidenses de sus ingresos, prácticamente entre el 20 y el 25% se está yendo para combustible. Del recurso que reciben, entre el 20 y el 25% se están yendo para temas de combustible. O sea, este tema no lo soporta nadie. El meterse hoy en día en un tema de guerra es un tema que nadie lo va a soportar. Eso sí se los garantizo. Sería lo peor que pudieran hacer estas personas, sería lo peor. Estos egos políticos ojalá no trascendieran y se quedaran simplemente en el campo diplomático. Miren el tema de los precios de petróleo en Colombia, los precios de la gasolina, perdón, en Colombia se han disparado muchísimo, por supuesto, se han disparado de verdad muchísimo. Estos precios son precios de referencia, donde es más costoso hoy en día la gasolina. En ciudades, por ejemplo, como Bogotá, está caro el precio de la gasolina. En Cali, que es donde yo estoy, está muchísimo más caro. En Villavicencio, muchísimo más caro. Pasto y Cúcuta se conservan, aunque se subió muchísimo. Esto porque la gasolina, una parte subsidiada, ustedes saben, para evitar el pasto, el tema de que no haya tanto, perdónenme la expresión, contrabando de gasolina desde Ecuador, porque pues allá los precios son completamente distintos, y peor en Cúcuta, el precio de la gasolina, pues de que no haya tanto contrabando de Venezuela hacia Colombia. Es fundamentalmente por eso el tema de esos precios tan bajitos. Ojalá aquí tuviéramos esos precios. Miren que está 1.500 pesos por debajo del precio de la gasolina en estas ciudades, o sea, muy, muy barato. Pero miren la CPM también, la CPM con referencia al precio del petróleo, de la gasolina, está casi que a la par, casi que a la par. Entonces, hoy en día, invertir o tener acciones de compañías petroleras es muy, muy bueno y seguirá siendo bueno. Tener acciones de Ecopetrol, sí, es muy bueno. Además, usted puede tener dividendos y puede irse detrás de dividendos también. Usted puede tener doble ganancia, acuérdese. Entonces, estos son los precios a los que nos estamos enfrentando hoy en día. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas? Sí, Wilson, tenemos una de la doctora Marta. Buenas noches. ¿Qué diferencia hay entre el petróleo, WIT y el Brent? Ah, ok. Es la referencia. La referencia que se toma son precios de referencia que se establecen para ciertas regiones del mundo. Entonces, a nosotros nos toca el Brent, a nosotros por distribución nos toca el Brent. Entonces, es una forma como se calculan. En Estados Unidos tienen, dependiendo de las cercanías o lejanías, recuérdense que Colombia es un país petrolero, pero en Colombia
bueno, no quiero decirlo tan crudo, pero va a tocar. El tema de la corrupción en Reficar hizo desafortunadamente que nosotros no tuviéramos funcionando la principal refinería del país a como debe ser. Entonces nos toca que llevar crudo a Estados Unidos y comprarle gasolina a Estados Unidos. Es por eso. El precio de referencia principalmente es por el tema de acuerdos comerciales que se tienen y por cercanía de países principalmente. ¿Hay alguna otra pregunta? No. La doctora Marina nos dice, ¿y el MetaTrader qué tal es? El MetaTrader. Ay, doctora, ¿y usted por qué me está preguntando eso? A ver, ¿usted por qué me habla de MetaTrader? Mire, doctora, yo cómo le explico. Hay, hay mercados regulados para el tema de las inversiones, hay mercados que no son regulados en materia de inversiones. El MetaTrader, así como algunas otras plataformas, son plataformas que deben estar reguladas. Si las plataformas no están reguladas, doctora, a usted nadie le garantiza que no se le vaya a perder la plata. Nadie. Entonces, es necesario que cuando usted vaya a hacer alguna operación de compra o venta de productos financieros, de acciones, de participación accionaria, pues usted lo tenga muy en claro, doctora, que debe de primero revisar cuáles están autorizadas por la Bolsa de Valores de Colombia para poder hacerlo o por la Bolsa de Nueva York para poder moverse. De resto, doctora, siempre tenga allí como una incógnita frente a eso. Cuando los mercados, cuando hay aplicaciones y organizaciones que no son reguladas, yo normalmente no, ni siquiera opino porque eso nadie la va a respaldar, doctora, nadie. El día de mañana usted invierte en alguna plataforma que no esté regulada y usted a quién le va a reclamar su plata. Usted consigna, usted compra, pero ¿quién le garantiza que está comprando realmente? Mientras, por ejemplo, si usted lo hace a través de plataformas en Colombia como una que es muy barata, doctora, Somos Tri, que usted lo hace por su misma, por su mismo celular. Empezando que los feeds son muy económicos por allí, doctora. A usted le cobran, entiendo, 10.000 pesos por posición, compra y venta, y eso está certificado por la Bolsa de Valores de Colombia. Y la bolsa mercantil respalda ese tipo de cosas. Cuando usted compra, las acciones quedan guardadas a nombre suyo y la bolsa de valores le garantiza que son suyas. Cuando usted vende, se garantiza que usted ya no tiene y tiene una nueva persona. Entonces, piénsese muy bien antes de hacer inversiones en este tipo de plataformas, ¿vale? Sí, sí, sí le respondo, doctora, con lo que le acabo de decir. Espero que sí, sí, que sea. Si tiene Ya alguna te otra digo. consulta, Sí, que muchas gracias, Wilson. vale, perfecto. Por ejemplo, doctora, ¿qué es lo que hoy en día está de moda? Pues el tema de los Bitcoin, por supuesto, los NFT y todo ese tipo de cosas. Si usted me dice, yo tengo Bitcoin, doctora, no, no tengo. Que me pica la mano por comprar, sí. Y se lo digo honestamente, sí me pica la mano por comprar. Pero es que eso va en contra de mis políticas de inversión. Solamente yo trabajo con mercados regulados. Y si eso no está regulado, pues como que no me interesa mucho meterme allí. A veces yo digo, ¿será que me meto un poquito como por tener algo, como por subirme a la moda? Pero es que cuando yo digo, y si se me pierde la plata, y si esto es una marea de especulación, y si esto no tiene respaldo de nadie, ¿qué hago allí? ¿Yo qué estoy haciendo allí? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, los NFT, pues uno dice, comprar un dibujo, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde estamos llegando? Comprar un dibujo, sí, la gente compra dibujos, por supuesto, pero no los puede colgar en ninguna parte, no los puede tocar jamás. Eso es como hoy en día, doctor, al comprar tierra virtual. Usted hoy en día puede comprar tierra virtual. Por ejemplo, si usted quiere tener un terrenito de cierto tamaño en Japón, usted lo puede comprar en Japón, por supuesto, le cuesta $28 un terreno en Japón, es un terreno virtual, jamás usted va a poder ir allá, pero usted puede a través de los mecanismos virtuales
ir hasta allá, construir una casa, comprarle decoración, comprarse una muñequita, un muñequito, un avatar y ponerlo a caminar en su casa y todo ese tipo de cosas. Usted va a poder vender su casa porque si alguien, usted se encuentra a alguien y a alguien le gusta la casa, le ofrece plata, esto es una locura. Eso es a lo que hace muchos años se le llamaba la Second Life, la segunda vida. Y lo que se estima hoy en día, por ejemplo, lo que está haciendo Metaverso, es que la gente pierda más, cada vez más el contacto físico y se meta más en el tema virtual. Mire, hoy en día estamos aquí, me encantaría estar allá con ustedes. Me encantaría poder estrechar su mano, poder mirarles a los ojos y todo ese tipo de cosas, hablarles directamente, pero mire, aquí estamos. Entonces, hacia allá va todo, doctora, hacia allá va todo. Pero lo que no esté regulado, no me meto, por nada del mundo. Bueno, muy bien. ¿Hay más preguntas? Si tienen más preguntas, con todo gusto podemos irlas contestando. Aquí va otro tema, ¿no? Y es la proyección de crecimiento. ¿Qué tanto está creciendo? ¿Qué tanto se espera el crecimiento económico para Latinoamérica? ¿Qué tanto se espera que la economía latinoamericana crezca? Entonces, el Fondo Monetario hablaba o decía que para el año 2021 la economía del país iba a crecer muchísimo. Sí, efectivamente la economía creció y eso fue lo que hizo que el Banco de la República empezara a intermediar tasas de interés y empezara a subirla. ¿Por qué? Por el crecimiento económico, porque es que tampoco Colombia puede crecer mucho. Miren lo raro, es que esto es una cosa ilógica. Necesitamos que el país crezca, pero que crezca sin consumo. Entonces, ¿cómo crece? No entiendo, pues es que tiene que crecer de otra forma, ¿saben? Y no se hace absolutamente nada para que el país sea competitivo a nivel internacional, porque esa es la salida. Si no incentivo el consumo interno, pues al menos incentivemos el consumo externo. Eso hace que la economía del país crezca, porque el dinero entra producto del exterior. Se venden nuestros productos y servicios al exterior y entra plata nueva al país. Fantástico. Pero si nosotros seguimos consumiendo, la inflación se va para arriba y vuelve otra vez el Banco de la República a intervenir otra vez tasas de interés, hace que la plata sea cada vez más cara, que desestimule el tema del crédito y eso desestimula lógicamente el tema del consumo. Lo que se esperaba para el año o lo que se espera para el año 2022 es un crecimiento del 4.1%. Va a pasar, lógicamente, va a ser mucho más alto, el 4.1%, muy seguramente, va a estar muy por encima, pero esto también le quiero decir algo. El crecimiento económico del país va a estar por debajo de la tasa de inflación que va a haber en el país. Se estima que en Colombia, la tasa de inflación en Colombia, si todo sigue como va, así no hayan elecciones, así no haya cambios de gobernante, sino que las cosas sigan como van, es posible que la tasa de inflación en Colombia se suba al 8 o al 9%. Es más, algunos pesimistas dicen que Colombia ya podría tener 2 dígitos de inflación en Colombia al cierre del año 2022. Imagínense en eso. O sea, volver otra vez a épocas que ya habíamos superado de 2 dígitos y es muy probable que esto suceda. Y otra cosa que también les quiero anticipar es que es muy probable que en el corto plazo haya una nueva reforma tributaria en el país. Es muy claro que este tipo de cosas sucedan. ¿Y saben quiénes van a ser los más afectados para ese tipo de cosas? Los que están por encima de 10 salarios mínimos. Es lo que se ha especulado. Los que tienen ingresos por encima de 10 salarios mínimos son los que van a empezar a tener un tema de subida de impuestos y sus declaraciones de renta van a ser mucho más costosas. Entonces, esto es para que nosotros lo revisemos. Aumento del gasto por parte de los colombianos debido a 4 cosas principalmente. 4 cosas han determinado el gasto, el aumento del gasto. Primero, se disminuyó el desempleo. Acuérdense que nosotros llegamos por encima del 17% en época de pandemia y el año pasado, a principios del año pasado, llegamos a una tasa de desempleo por encima del 17%. Hoy en día está el 12% y un poquito por debajo del 12%. ¿Esto qué ha hecho? Pues que la gente tenga trabajo, tenga ingresos y tenga forma de comprar. ¿Y esto qué hace? Pues que lógicamente la gente consuma mucho más
y el consumo es lo que hace que se dispare lógicamente la inflación. El peso de las remesas. Vea, usted no me va a creer esta cifra, es una cifra impresionante. En Colombia entran 8.000 millones de dólares en remesas anuales. O sea, esto es un tema impresionante. O sea, aquí entran remesas, aquí la gente se va y ayuda a sus familiares aquí en Colombia. Y entran muchísimas divisas. Lógicamente, el gobierno nacional se queda con mucha de esta plata porque hay impuestos a las divisas, ustedes saben, y hay unos costos asociados que se tienen. Entonces, pues esta es la plata que llega, pero no toda llega para el colombiano. Aumento del crédito debido a las tasas iniciales que había en el año 2021, el crédito lógicamente repuntó muchísimo, las tasas estaban muy bajitas y la gente dijo, es el momento de endeudarnos. ¿Y saben qué fue lo que más compró la gente en el año 2021? Vivienda. Vivienda. A lo que más le apuntaron en el año 2021 fue el tema de vivienda. Entonces, la gente se endeudó muchísimo para temas de vivienda. La gente le apuntó y la gente empezó a construir patrimonio, por supuesto, más con los subsidios de tasa y los programas del gobierno nacional para impulsar el sector de la construcción. Recuerden que en este momento el sector más importante que tiene el país es el sector de la construcción. Recuerden que fueron los primeros que salieron a trabajar después del confinamiento. ¿Cuál fue el sector inicial que salió? El sector de la construcción, lógicamente el sector de la salud, lógicamente, fue los que no pararon, pero el primero que se frenó y que salió fue el sector de la construcción. Y otro aspecto importante es que la gente, como en el año 2020 no gastó, el gasto no se estimuló por el tema del confinamiento y las restricciones que hubo, pues la gente que estaba trabajando en las empresas y todo ese tipo de cosas, pues no tenía forma de gastarse la plata. Entonces muchos la ahorraron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el año 2021 y está pasando hoy en día? Es que la gente salió a gastarse los ahorros. La gente salió a gastarse. Entonces, ustedes ven los días sin IVA. Una locura. Una locura. Que uno a veces hasta dice, hola, y no pues que la gente no tiene plata. Y no pues que la economía está mal, pero mire los días sin IVA. Sí, claro, es que la gente no gastó en ese año, en el año 2020, y ahora sí. Entonces, esas son las cosas que se van presentando en el aspecto económico en nuestro país. Panorama de pobreza en Colombia. Miren este dato. Más de 21 millones de personas viven en la pobreza en nuestro país y 7,7 millones en la pobreza extrema. O sea, esa es la Colombia que la gente no conoce normalmente. Esa es la Colombia que existe, pero que no se percibe y que algunos no perciben. Pero el tema de pobreza en el país es impresionante. Es impresionante. Y eso, que el DANE dice que una persona que tenga más de 500.000 pesos mensuales ya es de clase media. Imagínense, con 500.000 pesos mensuales dice que clase media. Y eso es lo que dice el DANE, ¿no? Entonces, tenemos más de 21 millones de personas que viven en la pobreza, 7,4% en la pobreza extrema. Entonces, esto son cosas que hay que aprender a analizar, que hay que revisar y que ustedes pueden de un momento a otro validar si vale la pena cuando ustedes tienen unos excedentes en sus recursos, invertir en Colombia o vale la pena más bien invertir en otros países. Ahorita les voy a hablar un poquitico más de esto para que tengamos luces. Luego de la tormenta vienen los ajustes. Estamos en un momento de recuperación económica. Claro, la economía ha crecido, la economía está en un proceso de recuperación, pero miren lo que sucede. O sea, pareciera que uno levanta la cabeza y llega algo y vuelve y se la aplasta. Levanta la cabeza y luego llega algo otra vez y se la aplasta. Entonces resulta que en el año 2020, para este año 2022 se espera un crecimiento económico, pero también se avecinan una serie de riesgos y unos riesgos que son inminentes, principalmente por lo que está sucediendo en Estados Unidos. Estados Unidos empezó a generar muchos subsidios, acuérdense, empezó a generar muchísimos subsidios y 10 millones de estadounidenses renunciaron a sus empleos para que el Estado los sostuviera. Y el Estado les daba plata así no necesitaran, así no necesitaran.
Entonces Estados Unidos le tiró, imprimió billetes en forma, tiró billetes a la economía, le dijo a la gente, venga, tengan con qué vivir y todo ese tema, y eso cogió la inflación y se la disparó. Se la disparó de tal forma que la inflación en Estados Unidos en este momento está en cifra récord. Hacía 40 años no se registraba una inflación de semejante tamaño en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un momento histórico muy, muy fuerte, hablando de los años 80, movimientos históricos muy, muy, muy fuertes en los que la economía se resintió y hoy en día, gracias a todos esos subsidios, la economía otra vez vuelve a resentirse. Y parece que no hay una regla clara por parte de la Fed, que es como, la Fed es como el Banco de la República de Colombia, pero en Estados Unidos. Se dice en ambientes económicos y en conversaciones de pasillo, que la Fed va a subir 9 veces más la tasa de interés en Estados Unidos. 9 veces más la tasa de interés. Luego, invertir en Estados Unidos podría tampoco ser atractivo por este tiempo. ¿Cuáles son los únicos que están calmaditos por este tiempo? Europa. Europa está muy calmado, Europa no tiene estas políticas, Europa no está pensando en subir tasas de interés, en Europa no se generaron los subsidios que se hicieron en Estados Unidos, así que Europa no está sufriendo tanto, a pesar de que sí tienen una inflación alta, pero no tienen la situación que sí tiene Estados Unidos. Entonces, la Fed va a frenar el tema definitivamente a través de tasas de interés y esto hace de que la gente no tenga oportunidad de crédito, o si los que adquieren crédito lo adquieren demasiado alto. Recuerden que en pandemia las tasas de interés en Estados Unidos llegaron a cero. A cero. ¿Para qué? Para que las empresas tuvieran plata. Es que las políticas de gobierno de Estados Unidos fueron proteccionistas al 100%. Les prestaban plata a las empresas al 0%, le daban plata a los ciudadanos gratis para que consumieran. Entonces la economía siguió funcionando, pero esto se les disparó. Entonces ya frenaron los subsidios, 10 millones de trabajadores que renunciaron a sus empleos, las compañías buscando quién trabajara con ellos y la gente viviendo tranquila. Hoy en día, Estados Unidos está viviendo las consecuencias de ese tipo de decisiones, principalmente, como les digo, el tema de los subsidios. ¿Qué impacta esto? Impacta directamente el tema de la inflación. Y es algo que Estados Unidos ha tratado de controlar y que no va a poder. 9 veces va a subir la tasa de interés en Estados Unidos en 25 puntos básicos como mínimo. Es lo que se dice en los pasillos. Así como se dice aquí en Colombia que el precio del dólar podría llegar a los 5.000 pesos. Luego, si usted me pregunta a mí, Wilson, ¿es bueno comprar dólares? Yo le digo sí. En este momento, sí. En este momento, sí. Ah, que después de llegar a 5.000 dólares, ¿se va a devolver? Sí, también es cierto, sí se va a devolver. Claro, no se va a quedar en 5.000 pesos el precio del dólar, no se va a quedar allí. Si, vuelvo y te digo, si los eventos políticos suceden como se viene actualmente, lo que pasa es que uno se prepara para lo malo. En lo bueno uno sabe cómo funciona, pero en lo malo es como cuando uno debe prepararse. Entonces, se vienen muchos acontecimientos en el país, y si llega el fenómeno del niño, peor todavía. Entonces es el momento de empezar a tomar una serie de decisiones defensivas, absolutamente defensivas. O sea, yo tengo que pensarme en que si voy a hacer inversiones por este tiempo, esas inversiones deben de tener una estrategia defensiva, porque si no, puedo estar incurriendo en unos riesgos. Acuérdense de algo que les quiero explicar, creo que yo ya se los había dicho en el pasado. Cuando uno va a invertir dinero en esta época, principalmente en esta época, hay que tener en cuenta otras 3 consideraciones. Recuerden que yo le había dicho por acá, riesgo, capital, riesgo
y su perfil de riesgo, y el otro había horizonte de inversión. Pero también cuando uno va a tomar este tipo de decisiones de inversión, también hay que considerar otras tres cosas que es importante que la tengamos en cuenta. Dame un segundito, Jerry, las escribo, ¿vale? Ok, Tres cositas. listo. Entonces, una de ellas es riesgo, beneficio. Y la otra es porcentaje de éxito. Y ya se las voy a entrar a explicar esto cómo funciona. ¿Sí? Dime, Jerry. Wilson, la doctora Marina nos pregunta, ¿entonces comprar euros es mejor? Doctora Marina, usted está preguntando mucho Muy hoy. activa la doctora. Y eso está perfecto, eso está Sí, así excelente, es. doctora. Así es, fantástico. Eh, es más, ¿sabe una cosa, doctora? Yo como que le voy a dar un premio por su participación esta noche. No me vaya a dejar olvidar, le voy a dar un premio al final Por por su favor, Wilson, participación. sorpréndenos con Claro, tus sorpresas. claro que sí. Vamos a ver qué hacemos hacia el final de la jornada. Claro que sí. Doctora Marina. Comprar euros, sí, es muy bueno. Acuérdense que cuando uno trabaja en mercado de divisas, uno lo hace por pares, ¿no? El dólar con el euro, uno mira más o menos como los pares. El yen con el yuan, uno mira como los pares a la hora de trabajar el tema de mercado de divisas. Pero el tema del euro se va a fortalecer muchísimo más, por supuesto, claro que sí. Y si usted me dice, ¿es bueno tener en este momento dinero en dólares, en euros? Le digo, claro, doctora, pero no los meta a Colombia, no los tenga aquí en Colombia. Si usted tiene la opción de tener una cuenta en Europa, muchísimo mejor todavía. Y no tenga la plata aquí, no la monetice aquí, sosténgala por allá. Que uno también tiene que acostumbrarse a eso, a tener dinero por fuera, a no tener todo el dinero aquí y más con los riesgos que estamos teniendo ahorita, lo que está sucediendo a nivel económico y lo que puede llegar a suceder. Es que con esta reunión yo también quiero que usted tenga muy en cuenta que no solamente este ritmo va a seguir sosteniéndose, este ritmo puede cambiar y puede cambiar de pronto para empeorar un poquito. A mí no me preocupa mucho el precio de la papa, no me preocupa mucho, no porque tenga con qué pagar, gracias a Dios sí, pero es que ese no es el problema es lo que puede suceder más adelante. Porque es que eso es cíclico, vuelvo y les digo, el precio de la papa es cíclico, ya hemos tenido subidas de otros productos de la canasta familiar, ya lo hemos tenido. Esto del precio de la papa va a regularse seguramente, va a volver a caer, pero lo que se viene, si no estamos preparados, wow, ahí sí va a ser más complicado. No sé si tenemos más preguntas, opiniones o algo de nuestros asociados Sí, conectados. Wilson, aquí tenemos una de la doctora Marina nuevamente. Doctora Marina, Como turista, ¿puedo abrir cuenta en Europa, por ejemplo, España? no creo, doctora. Usted tiene que tener Sí, residencia para residencia. poder tenerla. Usted puede tener residencia para poder tenerla. De resto, no, doctora. No. Que yo sepa, no se puede hacer. Entonces, le toca que, de pronto, ¿sabe qué le puedo sugerir? No es una sugerencia ni es una recomendación a título de chisme. A título de chisme. ¿Sabe una cosa, doctora? Usted puede, en Panamá, en Panamá hay un banco que se llama Banismo. Banismo. Banismo es el Bancolombia de Panamá, es una sucursal, no es una sucursal, es una filial de Bancolombia en Ciudad de Panamá. Usted desde aquí, desde Colombia, sí puede abrir sin ningún problema una cuenta allá y empezar a tener dolaritos, claro. Pero ¿sabe qué le sugiero también, doctora? Confíe en la renta fija por este tiempo. El principal refugio que uno tiene en la economía cuando todo está funcionando mal es la renta fija. La renta fija, ¿por qué? Porque la renta fija es un refugio. La renta fija cuando está subiendo las tasas de interés y cuando está subiendo la inflación, se beneficia la renta fija. Entonces, ¿sabe qué le sugiero también, doctora? Pregúntese, y esto que suene a título de publicidad, pregúntese en su cooperativa, Comeral, cuáles se destienen en este momento para que usted coja de pronto algo del dinero que usted tiene y
abra un portafolio que le permita blindarse de inflación y que le permita desde ya blindarse ante acontecimientos que puedan suceder en el corto plazo. Entonces, usted también puede proteger su dinero aquí. Váyase o llame a un asesor de Comedalas o asesor de confianza, y pregúntele qué productos tiene y a qué tiempo tiene esos productos y su tasa de interés. Entonces, así usted también puede proteger el recurso, doctor. ¿Vale? Wilson, el doctor Sí. David nos pregunta también por acá, incluso con la situación de Ucrania. Sí, claro, por supuesto, doctor David, claro, con la situación de Ucrania, porque es que yo vuelvo y le digo, o sea, yo no creo que esto pase al rango militar, doctor David. Yo no creo por la situación económica que está viviendo el mundo, a menos que esta gente sea demasiado torpe, con todo respeto, y se meta en una guerra en el peor momento histórico en que puede ser. Lógicamente, casos se han visto. Y por ahí las leyes de Murphy dice, cuando algo está malo, puede ser peor todavía, puede ser peor. Entonces, puede suceder, pero uno de los grandes refugios que hoy en día tiene la economía y mucha gente en este momento está migrando sus recursos a Europa, porque la economía europea es muy estable, porque las economías europeas no tienen tanto vértigo como si la tienen, por ejemplo, Estados Unidos y los países emergentes. Entonces, si usted tiene ocasión, doctor David, claro, claro que usted tiene ocasión, doctor David, de abrirse una cuenta en el exterior, ya lo recuerdo. Y en España, precisamente, doctor, usted puede aperturarse una cuenta y empezar a depositarle recursos allí, doctor, en euros y tener un capital por allá que le pueda servir. Claro que sí, doctor. Es, a título de recomendación se lo doy, por supuesto. Así esté sucediendo lo de Ucrania, claro que sí. Bueno, muy bien. Si van teniendo más preguntas, me van contando. Muy bien. Entonces, lo otro es, en estos momentos en los que vive la economía, ¿tenemos más preguntas? ¿No? ¿O Sí, Wilson, comentarios? tenemos una por acá. El doctor Juan nos pregunta, ¿qué implicaciones fiscales tiene una cuenta en el exterior? Ok. Acuérdese que es por residencia, doctor. Dependiendo de la residencia, depende de la residencia si usted paga impuestos, pero si usted saca plata de Colombia, usted también debe de reportar esa plata en Colombia, en Colombia también, porque su residencia está aquí. Entonces usted debe de reportar el que ha sacado recursos del país y que los ha colocado en el exterior y que los tiene en el exterior. Eso es por Hacienda Pública. Hacienda Pública busca regular los recursos también que salen del país y los patrimonios que construyen los colombianos o que crean los colombianos por fuera del país. Entonces, hay unas implicaciones. Yo me imagino, doctor, que usted es declarante del impuesto de renta y por ser declarante del impuesto de renta hay que generar un reporte de los recursos que usted está sacando aquí. Lógicamente, sobre ellos el impacto tributario no va a ser fuerte, pero sí hay que reportarlo, doctor. Le recomiendo que esto lo hable con su tributarista. Recuerde que para el tema de las declaraciones de renta, yo no le sugiero con todo respeto, pero con todo respeto. Yo no les sugiero, y más para ustedes que ganan tantísima plata, doctor Juan, que, que sus declaraciones de renta que sus declaraciones de... Pero es que es así, Jerry, no creas que no. Así es, Claro, claro. por Nuestros supuesto. asociados son unos asociados. Claro, por supuesto, muy bendecidos. Entonces, pero no, yo sé que es con todo el esfuerzo. Sé que la actividad médica es demasiado sacrificada, lo sé, mucho sacrificio. Pero doctor, yo le recomiendo que sus declaraciones de renta las empiece a realizar. Si usted lo hace con un contador, realícelo con un tributarista, más bien, porque el tributarista le da el alcance de complementar sus declaraciones de renta y hacer no solamente un ejercicio de declarar renta, sino planearse fiscalmente. Y ahorita le voy a decir más o menos esto cómo funciona para que usted lo tenga muy en claro. Pero válgase, por favor, de un tributarista que le haga inicialmente planeación fiscal. Y después usted lo que hace es su declaración de renta, pero empiece a mirar fiscalmente usted cómo se comporta, doctor Juan. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? No, vamos bien. No, Wilson, vamos bien.
hasta el momento la Perfecto. última del otro. Vale, perfecto. Entonces, si van teniendo consultas, con todo gusto. Entonces, estas son las tres cosas que cuando uno va a invertir en este tiempo, en momentos de la economía como la que tenemos ahorita, es necesario evaluar tres aspectos fundamentales, que hagamos nosotros evaluación de tres aspectos. Por un lado, el tema del riesgo. El tema del riesgo es fundamental. Y el concepto riesgo-beneficio. ¿Qué tanto me cuesta el riesgo? ¿Qué tanto me paga si yo acierto? ¿Qué tanto me beneficio si acierto? ¿Qué tanto me cuesta arriesgar? ¿Qué tanto recibo como beneficio producto de esa buena decisión? Y los porcentajes de éxito que yo voy teniendo. Mire esta relación que le voy a mostrar. Por ejemplo, si usted va a estructurar un portafolio de inversión, yo siempre le digo, mire, estructure un portafolio. Diseñe una estructura de un portafolio. No todos los huevos se ponen en la misma canasta. A eso se le llaman inversiones diversificar. Entonces, lo que usted hace es diversificar su portafolio. Y usted diversifica conforme al perfil de riesgo que usted tiene. Usted diversifica conforme al horizonte de inversión que usted tiene. Y usted diversifica de acuerdo al capital que usted tiene. Por eso hay algunas personas que quieren que nosotros les hagamos asesoría financiera y en materia de inversiones, y nos dicen, yo quiero, Wilson, que realicemos la estrategia de inversión de Warren Buffett. Móntame la estrategia de inversión de Warren Buffett. Hay otros que me dicen, Wilson, montame la estrategia de inversión de Ray Dalio, porque yo quiero aprender a invertir como él invierte. Miren, yo siempre he dicho, usted es una persona completamente distinto a ellos. Ellos tienen unos horizontes de inversión completamente distintos a los suyos que usted no conoce. Ellos tienen unos capitales completamente distintos a los suyos que usted no conoce. Y ellos tienen unos perfiles de riesgo completamente distintos que usted no conoce. Entonces, desarrolle su propia estrategia para, conforme a esa estrategia, montemos ya una estructura completa. La montemos. Entonces, no es copiando. Hay algunos que dicen por ahí, yo no invento la rueda ya está inventada. Claro, por supuesto. Pero yo debo de tener una rueda, o sea, yo no puedo quitarle la rueda a otro, porque la rueda de él es para un camión, la mía es para un carrito pequeño, o la mía es para un avión, y yo no le puedo poner la del camión. Entonces, hay de cosas a cosas, eso de copiar la estrategia de los demás a veces no da buen resultado. Entonces, en este tipo de elementos que uno confronta, es cuando uno dice, venga, yo quiero invertir, pero yo quiero tener en claro estas tres premisas fundamentales. Miren cómo funciona. Si yo, por ejemplo, tengo riesgo de perder un peso en un portafolio específico, yo tengo que mirar que como mínimo, yo tenga un peso en beneficio. Es decir, si yo arriesgo uno, que gane uno. Pero en el porcentaje de éxito, cuando yo armo mi portafolio, ojalá yo tuviera el 70% de éxito. Ojalá tuviera el 70% de éxito. Porque aquí yo puedo decir, yo puedo soportar un 30% de equivocaciones, pero no más. Yo necesito ser muy bueno en las decisiones que estoy tomando, porque si esto se me invierte, si yo llego a tener apenas un 30% de éxito, pues mire todo lo que puedo empezar a perder. Pierdo demasiado. Entonces yo tengo que estructurar. Yo, por ejemplo, hay otra cosa que puedo hacer. Yo puedo decir, venga, si mi riesgo es 1 y mi beneficio es 4, por ejemplo, me cuesta 1 si fracaso, pero me beneficio en 4 si acierto, pues yo puedo bajar el porcentaje de éxito. Es decir, yo puedo ser mucho más arriesgado. Aquí es donde viene el riesgo. Yo puedo decir, venga, yo puedo bajar esto al 40%, ni siquiera al 50%. Yo con el 40% de éxito puedo aceptar que en el 60% de las oportunidades pierda. ¿Sabe por qué? Porque voy a perder muy poquito y con este 40% que yo gane, voy a poder mitigar ese 60% de las equivocaciones. Así es como uno plantea también el tema de las inversiones. Uno dice, yo me pongo un porcentaje de éxito dependiendo de estas dos premisas que están allí. Es más, yo hasta podría decir,
yo, si, por ejemplo, esto es menos que 1, a ver si me lo entendieron. Si yo tengo riesgo 1 y acá tengo 0,4, mi porcentaje de éxito debe ser alto o bajito. ¿Ustedes qué piensan? Mi porcentaje de éxito debe ser alto o bajito. ¿Y en qué porcentaje ustedes creen? Dígame, bajito en tanto, alto en tanto. ¿Ustedes qué piensan? A ver si me están entendiendo este concepto. Nos dice la doctora Marina que bajo. Doctora Marina, usted me dice que mi porcentaje de éxito debe ser bajo. Ok. ¿Quién más piensa otra cosa? A ver, dígame nada. ¿O piensan lo mismo? Bajo a un Sí, 99% la doctora Marina. bajo, A pero un si usted me está colocando 99%. un 99%, es alto. Sí, claro. Bajo es que usted me dice el 10%, doctora. Bajo es el 10%. El Acuérdate que doctor David nos dice el alto. 100% es alto, el 1% es bajo. Entonces, si usted me dice que es bajo, pues está aquí, este de acá es medio, ¿no? El 50 es medio. ¿Qué dice El el doctor doctor, David? el doctor David nos dice alto depende del riesgo que quiera. El doctor Aquí Juan está, el nos doctor. dice El cien riesgo por es ciento. perder Ujú. 1, el riesgo es perder 1 y ganar 0,4. O sea, el 40% de ese 1. O sea, ni siquiera llega a 1, ni siquiera es 1,5, ni siquiera es medio, es 0,4. ¿Qué Doctor piensan Juan los nos demás? dice 100% muy alto. 100% muy alto. O sea que no me puedo pelar en ninguna. Doctor Juan, es lo que usted está diciendo. ¿Alguien dice algo adicional? No, hasta el momento no. Ok, claro, por supuesto, tienen toda la razón. Si yo tengo un riesgo de perder 1 y un beneficio de solamente 0,4, yo necesito un porcentaje altísimo de éxito. O sea, yo no me puedo equivocar en las inversiones que yo estoy haciendo. No me puedo equivocar. O sea, el margen de error es muy poquito. Es decir, en el portafolio que me meta, tiene que ser ganador. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y para ustedes que tienen recursos económicos, eh, hoy en día tienen que tener mucho cuidado con el tema de las inversiones. Muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hoy en día primero hay que aprender a sortear los riesgos para después aprovechar las oportunidades. Esta es la premisa fundamental por este tiempo. Aprender a sortear riesgos primero para después aprovechar oportunidades. ¿Por qué? Porque es que el mercado ahorita está muy nervioso. Hay demasiado riesgo hoy en día. Miren qué está pasando hoy en día con las inversiones en Colombia. Lo único que nos ha salvado hoy en día en Colombia ha sido la sopa. O sea, gracias a Dios pasó esto. Gracias a Dios ha pasado esto, porque esto es lo que ha dinamizado de cierta forma la economía y la bolsa de valores de Colombia. Si no, esto estaría mucho más colapsado. ¿Ustedes sí saben algo? ¿Se acuerdan cuando yo arranqué? Yo les dije que había una diferencia entre la economía real y la economía financiera, y que la economía real es la del consumo y la financiera es la de las inversiones, y que la gente está cometiendo el error de que está solamente en la economía real y no donde se mueve realmente el dinero. El dinero se mueve realmente es en las inversiones, no aquí. Es acá donde se mueve realmente el dinero. Y usted sí sabía que aquí en la economía de consumo está el 100% de la población de los colombianos, pero aquí en la economía donde se produce la plata está solo el 1%. El 1%. El 1%. ¿Cómo quiere usted que la economía del país crezca si nadie invierte? ¿Sabe cuántos colombianos tienen acciones en la Bolsa de Valores de Colombia? ¿Sabe cuántos colombianos? Aproximadamente 300,000. 300,000.
de 50 millones de colombianos, solo 300.000 tienen productos financieros. 300.000 productos asociados a la bolsa de valores. O sea, ¿cómo pretendemos que nuestra economía crezca? ¿Cómo? Si ni siquiera estamos en el lugar donde se produce la plata. Es que, créanme una cosa, voy a hacer un comentario que puede, perdónenme si soy blasfemo con ese comentario que voy a decir. Perdónenme. Y Dios mío, perdónenme. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. Eso ya hoy en día no aplica. Eso hoy en día no aplica. Si contemporanizamos ese dicho, no aplica. No. ¿Sabe por qué antes también era así? Porque se vivía de la agricultura, de la ganadería, nada más. Y esos ejercicios de agricultura y ganadería son bastante pesados. Pero hoy en día con las tecnologías y con todo, no se necesita. Entonces hoy en día usted con la economía financiera, usted puede ganar mucho dinero. Lo que pasa es que la gente gana dinero para estar en la economía real, para consumir todo, y no están viendo su trabajo como un trampolín que les permita dar un salto y empezar a hacer inversiones y empezar a generar un recurso adicional que les llegue. Hoy en día pegarle a las inversiones no es fácil. Hay que generar horizontes de largo plazo. Por eso les recomiendo el texto. Es un texto espectacular que se llama, búsquenlo en Google, el peor inversionista de todos los tiempos. El peor. ¿Sabe por qué se llama el peor? Porque entró justo un día o 2 días antes de las crisis. Nunca dio cuenta, nunca veía nada, nunca se informó, nunca. No, entraba simplemente, invertía y ya, se metía y ya, se metía y ya. Nunca hizo gestión de riesgo, nunca hizo monitoreo y control de sus inversiones, nunca se enteró de nada, simplemente metía y metía plata, iba y trabajaba, metía. Pero hasta ese pésimo inversionista ganó mucho dinero. ¿Sabe por qué? Por el horizonte de las inversiones. Aún ese pésimo inversionista, pésimo, ganó muchísimo dinero porque su horizonte de inversión era de largo plazo. Es que uno también hoy en día quiere ver el resultado ya, 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 ya. Y así no funciona. Así funciona un casino, por ejemplo, una casa de apuestas. Así funciona. Tengo un familiar que con BetPlay el año pasado, en los cuadrangulares del fútbol colombiano y en la final del fútbol colombiano se ganó un poco de plata. Claro, lo único que hizo fue colocar, este gana, este pierde. Hay más de 2 goles por partido. Este gana, este pierde. Aquí hay un solo gol en el partido. Hay tantos tiros de esquina, hay más de 5 tiros de esquina. O sea, haciendo solamente eso, ya se ganó una plata en casas de apuestas. Las inversiones no son casas de apuestas. En las inversiones hay que tener muy en claro cómo van funcionando las cosas, qué cosas van funcionando y qué cosas no funcionan definitivamente. Entonces, hoy en día, si usted me dice, Wilson, ¿en qué cosas es bueno invertir? Yo le digo, en este momento en navieras, por ejemplo. En navieras. Invertir en navieras es buenísimo. ¿Sabe por qué? Porque las navieras son las que en este momento están moviendo la economía del mundo. ¿Usted cree que la transferencia de productos de un país a otro se está desarrollando por avión? No, todavía con navieras. Y las navieras son las que están colocando los precios hoy en día y se están fortaleciendo las acciones hoy en día. Entonces, sortear los riesgos, hay muchos riesgos, se viene riesgo monetario en el país, se viene riesgo fiscal en el país y se viene riesgo cambiario en el país. Esos son los 3 elementos de una política económica, esos 3 son los riesgos de una política económica. Política o riesgo monetario, política o riesgo fiscal, política o riesgo cambiario. Esos son los 3 jugadas. Cuando uno hace algo que se llama análisis fundamental en el tema de las inversiones, uno lo primero que mira es eso, el tema de las políticas económicas. Entonces, aquí, para que ustedes sepan, hay que aprender a evaluar muy bien el riesgo y hay que aprender a evaluar muy bien el tema del beneficio. Y dependiendo de esta relación, aquí es donde usted dice, tengo que acertar o puedo dar una holgura en equivocaciones.
Si la relación costo-beneficio 1 a 8 es así, pues yo puedo acertar el 30%, porque con el 30% de aciertos, mire lo que estoy haciendo, solo con el 30% de aciertos. O sea, puedo manejar un nivel de riesgo bastante alto, porque es que si yo le pego, pues el éxito es total. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Todo está funcionando bien? Sí. ¿Preguntas hasta ahí? Todo hasta ahí, Wilson, todo bien. Ah, bueno. ¿No hay preguntas hasta ahora? No, No, hasta todo el va momento bien. no, todo bien. Ok, perfecto, excelente. Si van teniendo preguntas, ya saben. Recuperación económica. Entonces, sí, hay un tema de recuperación económica. Va creciendo el tema. En el año tuvimos un tema de crecimiento económico. El año pasado, final del año pasado, un tema de crecimiento sostenido. En el año arrancamos un tema de crecimiento económico, pero el crecimiento económico no puede ir de la mano tanto de la inflación, porque ya la inflación frena el mismo crecimiento económico. Por eso interviene el Banco de la República. Aunque para mí es un exceso del Banco de la República que intervenga tanto solamente con tasas de interés. El gobierno nacional debería de hacer cosas antes para que el Banco de la República no intervenga tanto tasas de interés. Esto es clarísimo y aquí esto es una, con todo respeto, una miopía administrativa por parte de nuestros gobernantes. Eso no es culpa de Duque, de Santos, de Uribe, del Samper, de Pastrana, de César Gaviria. Eso es de todos. Eso es de todos, porque pues nuestros gobernantes no han sido pues los mejores empresarios del mundo, pues entonces no tienen pues una visión para poder saber en qué momento pueden hacer una cosa o la otra, entonces, no tienen como ese tipo de visión. Esto es la participación en compras, ha crecido el consumo en Colombia, por supuesto, miren nada más en enero del año 2022, el consumo creció en un 40%. O sea, el índice de confianza por parte del consumidor se elevó muchísimo. Entonces, estas son las cosas que le preocupan al Banco de la República. El Banco de la República dice, no, aquí hay que intervenir ya. Lo extraño es que los gobiernos siempre a veces critican al Banco de la República, pero ¿quién pone a los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República? ¿Usted sabe cómo funciona eso? Le voy a contar. La Junta Directiva del Banco de la República está integrada por 5 personas, por 5 personas. Dos de ellas las pone cada presidente, 2 de 5. Cada presidente tiene derecho a poner 2, más el ministro de Hacienda, o sea, 3. Lo que pasa es que el ministro de Hacienda no puede ser el presidente del Banco de la República, es lo único. Pero el Banco de la República prácticamente está integrado así. Luego, pues si el presidente lo pone, pues el presidente también toma las decisiones económicas. Por eso también era tan peligroso el tema de la reelección en Colombia, porque ponía 2 primero y después ponía los otros 2. Y bueno, imagínense, pues el poder tan fuerte del tema político terminaba también dominando la economía del país. Y esto sucedió con las reelecciones que tuvimos en Colombia, ustedes bien lo saben. Entonces, por ahora, la premisa fundamental, sortear el riesgo. Crecimiento de la economía, crecimiento del consumo. La ciudad o la región que más consume en Colombia, increíblemente, es Antioquia. Es Antioquia, ustedes lo saben. En algunos sectores de la ciudad la gente vive mucho, mucho del estatus, ustedes lo saben, muchísimo del estatus. En las regiones de Antioquia, muchas regiones viven del estatus de ir a ciertos lugares, de comprar ciertas cosas. De pronto, pues usted ve los flujos de caja y no, mejor dicho, están súper ajustados, pero tienen de todo y van a toda parte y van a los mejores restaurantes y se compran las mejores marcas, pero el flujo de caja están en la olla en flujo de caja, pero tienen todo. Esto sucede principalmente allí. Miren el tema de Bogotá. Bogotá está allí, pero es que Bogotá es demasiado grande también. Entonces, podríamos decir que Bogotá debería ser el primero, pero no, el primero es Antioquia. Después está el oriente, increíblemente, el oriente del país también consume muchísimo. Y después occidente, donde nos
los bayunitos, no somos tan consumidores. Miren que mi saquito no tiene la marquita del caballito, algunos sí se ponen la marquita del caballito y todo ese tipo de cosas, ¿no? Solamente para mostrar que tienen o un cocodrilito por acá. A veces uno se da esos gusticos, pero también hay que saber cuándo se pueden hacer y cuándo no. Centro y final. Y el Caribe, mira, el Caribe no es tan consumidor, el Caribe no tanto, y es una de las regiones que más está creciendo hoy en día, el tema del Caribe. Crecimiento por categoría, mire, desbordado el tema de entretenimiento, desbordadísimo el tema del emprendimiento, comidas, la locura, estar buscando comida en la calle a toda hora es una cosa tenaz. Entonces el negocio de los restaurantes es fantástico, es un súper negociazo el tema de los alimentos hoy en día. Belleza, disparadísimo. Ustedes saben que el sector belleza es el segundo sector que más vende en el mundo. El negocio de la belleza es el segundo más vendedor del mundo, con eso le digo todo. Maquillajes, el tema de cirugías estéticas, todo lo que tiene que ver con belleza, factura y factura y factura. Es el segundo renglón de los negocios que más facturan en la actualidad. Crecimiento por categoría de consumo y participación en las compras por edades. ¿Quiénes son los que más están consumiendo? Entre los 31 y los 50 años es donde más hay consumo. Allí es donde está realmente la posición de consumo mucho más fuerte. ¿Está claro esto de que está aquí? Sí, me imagino que sí. Consumo de los hogares ha aumentado mucho, muchísimo, 40% en la primera mitad de enero de 2022. Imagínense el 40%. Reforma tributaria en Colombia para el año 2022 es muy probable de que sí. Es más, es necesario para sanear de cierta forma la economía del país el que haya una reforma tributaria. Ahora usted me dirá, Wilson, pero venimos una reforma del año pasado. ¿Cómo vamos a montar una reforma ahorita? Sí, ¿saben por qué? Porque es que también hubo por parte del gobierno nacional un tema de subsidios. Y hubo subsidios también por parte del gobierno nacional. Entonces, ¿el gobierno de dónde sacó la plata? En aquellos lugares en los que iba a direccionar el dinero, no lo pudo hacer. Entonces, hoy en día tenemos un déficit fiscal muy fuerte. Se va a venir una reforma fiscal. Recuerden que se había hablado en aquella reforma tributaria que no se aprobó, en hacer 3 tipos de reformas se iban a hacer en Colombia. Una reforma fiscal, una reforma laboral y una reforma pensional. Acuérdense, esas 2 últimas se cayeron, pero esas 2 últimas, de que se hayan caído, no significa de que no se vayan a hacer. O sea, muy seguramente a uno de nuestros gobernantes futuros les va a tocar generar una reforma laboral y una reforma pensional. Eso es clarísimo. Más por las propuestas pensionales de algunos candidatos que ustedes bien lo saben. Entonces, en materia pensional es muy probable que tengamos unos cambios grandísimos. Y sabe una cosa, la devaluación que estamos teniendo de nuestra moneda afecta muchísimo y en gran forma las pensiones obligatorias en fondos privados. Es decir, esas pensiones allá puestas, porque ustedes saben que ese dinero se invierte, ellos lo que hacen es invertirlo dependiendo del perfil que a usted le ponen, y a usted por defecto ya no le ponen el perfil cauteloso, sino que le ponen de inmediato alto riesgo. Si usted no dice nada, de inmediato lo están colocando allí en alto riesgo. Pues imagínense con este tema, si usted no está protegido en tema de tasa de cambio, pues usted está perdiendo plata. Y cada vez más por tema de tasa de cambio, usted está perdiendo mucho dinero de su tema pensional, de sus pensiones. Así que miren, revise sus saldos. Si usted está en un fondo de pensión privado, esté revisando sus saldos cómo están. Yo le recomiendo que haga un análisis claro entre cuál de los dos fondos a usted le conviene. Si usted me pregunta a mí, pues yo confío mucho en el público, por supuesto, pero haga el análisis, haga una solicitud de análisis. ¿Tenemos una consulta, Sí, Jan? Sí. Wilson, el doctor Juan nos dice, ¿el aumento del consumo a quién beneficia? Bueno, el aumento del consumo tiene 2 efectos fuertes, doctor Juan.
Uno, a la economía financiera, es decir, los que tienen estas compañías que fabrican y producen esto que se consume, están sobándose las manos. Me digo, si están así, están diciendo, sigan consumiendo, yo les sigo vendiendo, yo les sigo vendiendo. Ejemplo, si usted compra mucho ropa y ropa importada, un ejemplo, y yo soy socio o yo soy accionista, yo tengo acciones de esta compañía, yo estoy feliz. Estoy feliz porque usted está comprando, el PIG de la compañía mía está creciendo muchísimo y ese PIG me está tirando unas rentabilidades a mí por ser accionista de la compañía. Entonces yo estoy feliz. ¿A quién beneficia mucho? Pues lógicamente al sector empresarial. Claro que lo beneficia. ¿También beneficia a quién? Pues al gobierno nacional, porque hoy en día hay impuesto al consumo. Y muchos de los productos que hoy en día se consumen están grabados a la tarifa del IVA general o tarifa al consumo, el impoconsumo. Entonces, beneficia tanto al empresariado como al tema del gobierno. ¿Y a quién no? Pues lógicamente la persona que está acabando con sus recursos económicos por temas muy puntuales, y otro en que la inflación se está disparando. Entonces, cada vez más va a ser más caro consumir lo que esa persona quiere. Entonces la persona va a llegar a un momento en que ya el dinero no le alcanza. ¿Por qué? Porque consume en exceso. Yo siempre he dicho, doctor Juan, las cosas valen no por lo que las compañías dicen que valen, sino por lo que el consumidor está dispuesto a pagar por él. Por ejemplo, usted hoy en día puede comprar un iPhone en $3,000 sin ningún problema, o en $2,000, no seamos exagerados, $2,000. Usted puede comprar un iPhone en $2,000. ¿Sabe por qué ese iPhone vale $2,000? Porque la gente lo compra a ese precio. Si nadie comprara $2,000, esa compañía no puede colocar un precio de $2,000. No lo puede hacer. iPhone fue la compañía tecnológica que más utilidades tuvo y más ventas tuvo el año pasado. Y es la que más se ha fortalecido, increíblemente. Apple. Ellos pensaban recaudar, creo que eran 120 mil millones de dólares, y llegaron como a 148 mil millones de dólares en recaudos en venta, o sea, unas cifras muy por encima de lo que ellos tenían pensado como meta, pero esto es porque el consumidor acepta el precio. Si Apple pone $3,000 por venta del iPhone 14, que no ha salido, obviamente, la gente lo compra. La gente compra. Y la gente endeuda. Y la gente invierte 2, 3 salarios mensuales en un teléfono. La gente lo hace. O sea, estamos tan desproporcionados en eso. Entonces, ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica? Ahí está, doctor Juan, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta. Muy bien. ¿Qué se puede hacer por parte de las personas naturales? Primero, antes que nada, optimizar impuestos. Se lo recomiendo. Optimice impuestos. Para usted optimizar impuestos debe tener en cuenta dos cosas. Para usted optimizar impuestos debe tener en cuenta dos cosas fundamentales. Cuando usted se da cuenta del tema de los impuestos, usted como persona natural, en su tema de su declaración de renta, en la declararrenta. Aquí usted se da cuenta de todos los ingresos que usted tuvo. Recuerde que la declaración de renta se da por el tema de los ingresos que usted tuvo. Usted paga renta por los ingresos. Usted no paga renta por patrimonio a menos que tenga pues más de 5,000 millones de pesos en patrimonio. Ahí ya lo empiezan a grabar por impuesto al patrimonio. Pero si no, a usted lo graban es por ingresos. Entonces usted tiene unas formas en las que usted se va descontando. Por acá hay una renta exenta y hay otra serie de cosas. Y dependiendo de eso y del porcentaje que a usted le dé, usted paga un valor en declaración de renta. Lo que pasa, apreciados doctores, es que usted tiene estos ingresos y empieza a hacer las cosas, empieza su vida normal, y después por allá como en septiembre le toca que pagar impuestos. Entonces usted llama en octubre a su contador y le dice, mira, necesito que me ayudes con mi tema de mi declaración de renta, y su contador le dice, tráigame los documentos. Usted lleva los documentos y le dice, y ojalá me ponga a pagar poquito, o sea, como si fuera un tema del contador, ¿no? Ojalá me ponga a pagar poquito. No, es que no es el contador, es lo que usted hizo
Es lo que usted hizo durante este periodo, lo que le va a dar para pagar. Pues al menos que el contador le haga una pero eso no depende del contador, eso depende de sus hechos. Entonces, ¿yo qué le recomiendo? Haga, es más importante que su declaración de renta, algo que se llama planeación fiscal. Es mucho más importante que su declaración de renta, su planeación fiscal. Es mucho más. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando usted hace planeación fiscal, usted tiene por acá los mismos ingresos. Los mismos. Este ingreso y este ingreso son los mismos. Pero el que le hace la planeación fiscal le va diciendo, esto que usted iba a hacer, no lo haga. Haga más bien esto otro. Entonces, haga estos que están aquí. Y este último que usted iba a hacer, tampoco lo haga. Y haga mejor esto otro. Entonces, cuando usted hace su planeación fiscal, usted lo que hace es mirar aquí anticipadamente usted cuánto va a pagar en renta. Por ejemplo, usted ya debería estar haciendo hace rato la planeación fiscal del año 2022 para que usted sepa en el año 2023 cuánto va a pagar. Y si usted ya sabe cuánto va a pagar, pues usted lo que hace es una provisión de ese dinero para que usted, cuando llegue ese momento, ya tenga la plata. Y esto no sea una sorpresa, usted no esté cruzando los dedos, no, usted aquí se preparó fiscalmente. Son dos cosas, doctores, doctoras, son dos cosas. Planeación fiscal, declaración de renta. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna pregunta en ese sentido o no? No, no hay preguntas, Wilson. Puedes continuar. Ah, bueno, perfecto. O sea, esto quedó clarísimo. Excelente, vale, muy bien. Pues lo primero es optimizar impuestos, fundamental. Tasas impositivas, saber muy bien las tasas que usted paga por concepto de impuesto de renta dependiendo de los ingresos que usted va teniendo en Colombia y dependiendo de las últimas reformas tributarias que usted va teniendo. Por eso es necesario que usted trabaje de la mano de un tributarista, que esté pegado a la norma y que le pueda dar a usted salidas y que le pueda decir, venga, ¿sabe qué debemos hacer en este año? Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto para que el próximo año le dé tanto más o menos el impuesto a pagar. Y no se esté buscando ayudas y ese tipo de cosas. Oportunidades de inversión en el año 2022 sí hay. Y le va a sonar muy rara la primera que le voy a decir, y es las tecnológicas. Las tecnológicas están en el piso en este momento, están en el piso. Metaverso, Netflix y todas estas compañías tecnológicas han caído horrible. Pero ¿sabe qué significa eso? De que usted compra barato en este momento. Y si usted compra barato, pues esto vuelve nuevamente. Acuérdate que el mercado es cíclico. El mercado es cíclico, viene la onda, un momento de calma, vuelve y sube, llega al punto máximo. Esto tiene unos nombres, de todas esas olas tienen unos nombres que después les voy a enseñar cómo funciona más adelante en otros capítulos. Pero lo que usted hace es ver lo que está cayendo, en lo que está cayendo, ahí es el momento de comprar. Ahí es cuando usted compra porque compra barato. Y después viene el impacto o el impulso, y ahí en el impulso es cuando usted aprovecha haber comprado barato y vender caro. Ese es el mundo de las inversiones. Compre barato, venda caro. Así funciona. El sector financiero, claro, el sector financiero sigue siendo un tema muy, muy fuerte y seguirá siendo un tema muy fuerte. En el sector salud, fundamental invertir en el sector salud. Fundamental. ¿Sabe por qué? No sé si ustedes leyó la revista Semana, el fin de semana, donde Bill Gates decía que se avecina una segunda pandemia en el mundo. Ustedes están en el gremio médico, ustedes tienen que estar también muy enterados. Se avecina una segunda pandemia, dice él, mucho más fuerte que esta primera y que va a impactar cierta población principalmente. Si este hombre lo dice es por algo. O sea, esto ya está cantado. ¿Y saben qué quiere decir eso? Acuérdense que uno compra en la víspera y vende en la noticia. Esa es la forma como uno maneja el tema de las inversiones. Compra en la víspera y vende en la noticia. O sea, cuando uno sabe que este sector de la economía va a crecer, es allí cuando uno compra. Entonces, comprar en estos momentos acciones de compañías del sector
farmacéutico es una muy buena estrategia definitivamente. Es muy buena estrategia comprar del sector farmacéutico. Entonces, yo les recomiendo, si tienen la oportunidad de meterse en el mercado de acciones del sector farmacéutico, que lo hagan cuanto antes, porque ese sector se va a fortalecer y se va a fortalecer bastante, principalmente compañías que están en Europa, compañías que están en stocks de las más importantes y del índice más importante en Europa. Entonces, sí les recomiendo que empiecen a rastrear inversiones del sector farmacéutico y con base en eso adquieran acciones, se van a fortalecer muchísimo. Y otro fundamental también es el tema de las divisas. Va a seguir siendo una gran oportunidad montarse en el mercado de divisas, comprar eh, eh, moneda extranjera, principalmente primero euros y luego el tema de dólares. Se los recomiendo que lo empiecen a hacer. Estas son principalmente las fuentes que van a impulsar el desarrollo de oportunidades para el año 2022. Recuerden también algo, lo principal es aprender a sortear los riesgos y aguantar un poquito. Hay algo que se llama la psicología de la inversión. No todo mundo está para comprar hacer inversiones en bolsa. No todo el mundo, eso no es para todo el mundo. Porque en las ganancias, pues todos sabemos ganar, pero cuando se está desvalorizando una inversión, usted puede soportarla, usted puede tolerar una desvalorización. Si usted no tolera desvalorización, es mejor que no se meta, porque, porque esto es de esperar también. Y vuelvo y le digo, por pésimo inversionista que usted sea, el horizonte de inversión, si es de largo plazo, lo va a premiar o la va a premiar en el futuro. Lo va a premiar o la va a premiar porque esto es muy cíclico. Esto cae, pero esto vuelve y se levanta. Esto es absolutamente cíclico. Lo que pasa es que uno, cuando ve los números y uno ve que está perdiendo, pues a veces no lo soporta. Recuerden que cuando sus inversiones están bajando de precio, usted no está perdiendo plata. Usted lo que tiene es una desvalorización, pero no tiene pérdida. ¿Sabe cuándo tiene pérdida? Cuando usted saca la plata. Acuérdese, usted solo gana cuando vende o solo pierde cuando vende, no más. Entonces uno puede tener unas rentabilidades o un fortalecimiento de su inversión o usted puede tener una desvalorización de su inversión. Entonces, solamente cuando usted toma las decisiones es cuando usted ve si asume las pérdidas de la desvalorización o toma las ganancias. Por eso uno siempre en las inversiones tiene dos elementos fundamentales. Uno se llama el stop loss, cuando estoy dispuesto a perder o de soportar en una inversión, y el otro se llama take profit, y es cuándo es el momento para que yo pueda poder tener utilidades en ciertas operaciones. Estas son las alternativas que hay hoy en día. Doctora Marina, doctor Juan, envíenle por favor sus datos a Yerly de su correo electrónico, que les voy a enviar una herramienta financiera a ustedes que les va a servir para hacer su planeación financiera del año 2022, ¿vale? Para que tú, Yerly, se las puedas compartir a ellos, Claro que porque sí. estuvieron muy Muy activos en activos, esta reunión, muy, así muy activos. es. Así que se premia la participación, por supuesto. Entonces, ahí está. Estas son otras recomendaciones finales que les doy. Plataformas digitales, que es el momento de invertir. En real estate, por supuesto, temas de vivienda. Hoy en día el finca raíz es muy bueno, es y seguirá siendo muy, muy bueno invertir en finca raíz. Energía en el sector energético, mire, ya mismo comprar acciones del sector energético es buenísimo. Estar en mercados emergentes, por ejemplo, Latam, acciones Latam, va a ser muy bueno, pero en el largo plazo. Y metales, por supuesto, pero principalmente farmacéuticas. Ahí es donde va a estar la gran oportunidad y de tener un portafolio diversificado, que es como lo más importante. Recomendaciones, acuérdese, van a haber unos bajo crecimiento en algunos negocios, pero hay que aprender de pronto a soportarlo, hacer inversiones en el corto plazo, pero en renta fija, más no en renta variable. La renta variable sí hay que dejarla de largo plazo,
validar los impactos tributarios que va a tener usted producto de una futura reforma tributaria y el tratar de crecer en patrimonios, es decir, el tratar de adquirir por este tiempo bienes inmuebles que lo puedan fortalecer. Muchas gracias a todos por su participación, por estar tan atentos. Vamos a continuar con estos ciclos para que vamos aprendiendo en estos temas financieros que tanto nos interesan. Y bueno, ya saben que estamos para poder ayudarles.